el cambio climático se ha visto reflejado en el desplazamiento de los frutales, quienes han visto la necesidad de extender sus áreas de cultivo abarcando regiones más hacia el sur como la Araucanía, los ríos y los lagos. Nosotros desde la biología vegetal y la biotecnología podemos actuar aportando y ofreciendo cultivos mejorados, avances tecnológicos para usos estratégicos y optimización de estos recursos. Y es por eso que hoy hemos invitado a 4 selectos panelistas que investigan y desarrollan sus proyectos en diferentes áreas que nos permitirán enfrentar o por lo menos tratar de dar soluciones a los efectos del cambio climático o mitigarlos. Así que vamos a partir dándole la bienvenida a nuestra primera panelista, la doctora Laura Pimentel, investigadora principal del Centro de Estudios Avanzados de Fruticultura. Adelante, Paula. Muchas gracias, Marely. Gracias también al comité organizador y a la directiva por organizar los coloquios durante estos 2 años de pandemia y estos coloquios de cierre también. Son una instancia, la verdad, muy valiosa que nos mantiene además conectados como sociedad. Me gustaría compartir con ustedes brevemente una presentación, no sé si tengo acceso. Perfecto. Si me dan acceso, por favor. Ahora sí. Entonces, muy brevemente me gustaría contarles lo que hemos estado trabajando en el centro durante ya 11 años de vida que tenemos y relacionado con, por supuesto, con los efectos del cambio climático sobre actividades productivas, en este caso fruticultura y también algo de hortalizas que no estamos participando o entrando en ese terreno desde ahora. Entonces, muy brevemente, para contarles a los que no me conocen y no saben que el centro existe, el CEAF, el Centro de Estudios Avanzados de Fruticultura, está ubicado en la región de O'Higgins y pertenecemos a la red de centros ANID, específicamente a la red de centros regionales. Estamos ubicados, como les menciono, en la región de O'Higgins y muy bien la doctora Gallardo mencionó todos los efectos del cambio climático que estamos afectando la zona central. Y la verdad es que ha sido bastante compleja nuestra situación agrícola acá. Todos los días aparecen noticias desalentadoras en los diarios locales con algunos productores, sobre todo pequeños y medianos, que no pueden seguir regando su cultivo, que incluso están muriendo sus animales por estos problemas de escasez hídrica, principalmente. Entonces, bueno, nosotros estamos ubicados en esta región que es eminentemente agrícola, con una participación frutícola importante y también hortícola. Nosotros ya llevamos, como les contaba, 11 años trabajando y tenemos, y esto me pone muy contento porque estamos desarrollando un programa de mejoramiento genético para portainjertos. Y somos uno de los únicos programas en el mundo, debemos ser alrededor de 5, que estamos desarrollando en nuevos portainjertos para la fruticultura y también para la horticultura. El desarrollo de portainjertos, como les muestro más adelante, ha sido un pilar fundamental de desarrollo del centro en estos años, y tenemos 4 grandes líneas, digamos, nuestros propios programas, nuestros propios híbridos. Acá les muestro una foto de nuestro último híbrido entre ciruelo y cerezo, que sale a evaluación durante esta temporada. Esperamos tener buenos resultados con él. Tenemos colaboración también y acuerdos de coobtención con CSIC y Agromillora para desarrollar algunas líneas interesantes. Todos híbridos para Prunus. También participamos en el programa de Corfo de PETEC, junto con la Universidad de Chile a través del Centro Fruticultura Sur, para el desarrollo de nuevos portainjertos para nogales. Y nuestro programa de mejora más joven, que ya lleva 3 años, es conjunto con la Universidad de O'Higgins, para el desarrollo y la obtención de nuevos portainjertos para la genaria. Las genarias se usan básicamente como portainjerto para sandía.
Así que les muestro este panorama. ¿Y por qué los portainjertos? Bueno, ustedes ya lo saben, la unidad productiva se compone de 2 especies, el portainjerto y la variedad. Nosotros nos hemos focalizado estos años en el portainjerto, y eso es le otorga, le confiere un sinnúmero de características a la variedad y a la unidad productiva completa también. Está muy bien documentado que el portainjerto puede afectar el calibre, la fenología y también el control de vigor y arquitectura. También hay unos portainjertos que se seleccionan para control de plagas y enfermedades del suelo. Y por supuesto también portainjertos que le confieren tolerancia o susceptibilidad a ciertos estreses abióticos, que es el caso que ahora les voy a mostrar, que donde nos hemos centrado en el estudio del centro en estos años, y en realidad la línea donde yo me he desarrollado. Partimos con problemas de deficiencia de oxígeno, y eso es muy común en la región, que si bien no se da como en Asia o algo así, con estos monzones y lluvia extrema, pero sí tenemos muchos problemas de suelos pesados y con mal drenaje. Y ahí se produce estas deficiencias de oxígeno. Nosotros partimos estudiando, haciendo esto hace ya varios años atrás, una caracterización de los portainjertos más usados, que son todos de origen norteamericano y europeos. Y esta caracterización fisiológica después nos llevó a ir dilucidando mecanismos a través de obviamente, análisis fisiológicos, transcriptómicos y de estudios de genes candidatos. Hemos ido dilucidando los mecanismos de tolerancia que presentan algunos portainjertos, como por ejemplo los portainjertos que son usados para especies de ciruelo. Y eso nos ha permitido también complementar al programa de mejora, identificando algunos genes y algunos parentales interesantes para el proceso de cruzamiento. En el caso de estrés salino, seguimos la misma aproximación de hacer una caracterización de los materiales que hay. Ahora, como ustedes pueden ver acá, ahora ya incluyendo algunos materiales interesantes propios del centro, algunas líneas avanzadas. Después de esto, de esta caracterización, elegimos contrastantes que usamos como modelo, y a través de distintas técnicas, en este caso usamos ionómica y transcriptómica, también buscando estos mecanismos detrás de la tolerancia a estrés salino. En el caso de estrés hídrico, que obviamente es uno de los temas más importantes, hemos desarrollado una plataforma bien robusta para la determinación de las estrategias de tolerancia a estrés hídrico a través de un análisis multiparamétrico. En este caso les muestro un gráfico que es muy interesante y uno de los que nos ha permitido a nosotros clasificar especies entre tolerantes y sensibles, y ahondando también en estos mecanismos de tolerancia, que pueden ser más conservativos o especies menos conservativas. Este es un estudio que realizamos la temporada pasada, que aparte de nuestros portainjertos típicos de prunos, que los tenemos muy caracterizados, que son unos híbridos entre almendros, ciruelos, durazneros, de la serie Rootback R20 y R40. R40 es muy tolerante al déficit hídrico. Lo comparamos con otras especies que sabemos que son muy tolerantes, como la higuera o el granado. Pero también quisimos ver cómo se comportaban otras especies que también tienen un porcentaje de superficie en nuestra región, como paltos y mandarinos. Y aquí podemos ver que el palto es una especie muy sensible, ustedes ya lo deben saber, pero ya este es un Hass sobre un portainjerto mexícola, que con niveles de estrés que van entre el leve y el moderado, bajan parámetros o se afectan parámetros de intercambio gaseoso muy rápidamente, como la conductancia, fotosíntesis y potencial. Y por lo tanto, como vemos acá en el segundo gráfico, es una especie que es muy poco eficiente en el uso del agua cuando está sometido a estos niveles de estrés. Así que esta es una plataforma que tenemos desarrollado, es lo que hemos hecho hasta ahora, y en lo que estamos trabajando en este minuto es en el estudio de la fenotipización de raíces para correlacionarlos con nuestros estudios fisiológicos. En este caso hemos estudiado la arquitectura de raíz a través del uso de risotron y análisis de imágenes, buscando distintos fenes o características de estas raíces, profundidad,
densidad, etcétera. Y también nos hemos adentrado en el estudio ya más anatómico, estudiando algunas barreras que tiene el agua, barreras de, claro, lignina y suberina. Estos distintos patrones de suberización son muy interesantes en la endodermis, porque también van de la mano o influyen mucho sobre el transporte de agua desde la raíz hacia la parte aérea. Y lo otro que nos convoca y que es muy interesante es la interacción del portainjerto variado. Nosotros trabajamos con portainjerto, tenemos programas de portainjerto, pero los portainjertos no se venden solos, se venden injertados. Y los injertos, el proceso de injertación te ofrece, o nos ha ofrecido hasta ahora, la posibilidad de armar, si lo podemos decir así, nuevos modelos vegetales. En este caso que les muestro acá, hemos hecho unos injertos entre nuestros portainjertos contrastantes a la deficiencia de oxígeno, entre el tolerante y el susceptible, y eso nos ha podido demostrar que cuando tú injertas un portainjerto tolerante sobre uno sensible, este portainjerto tolerante, la respuesta que tiene es igual a la del sensible. Entonces hay una comunicación muy interesante de ir y ahondar qué es lo que estamos haciendo. En el caso de estrés hídrico, tenemos el mismo modelo, dos portainjertos bien caracterizados, y los injertamos con dos variedades, y también podemos ver en los mismos gráficos que les mostré anteriormente, de la transpiración relativa versus la fracción transpirable de agua en el suelo. Podemos ir identificando y podemos observar cómo el portainjerto sí va influyendo en la respuesta de la transpiración de la variedad. Entonces el portainjerto tiene un efecto, como ya le había contado, en la respuesta de la variedad. Y finalmente, para contarles que estamos muy contentos este es un nuevo desafío que tenemos en el centro, junto a un gran equipo de investigadores, como ustedes les ven acá, la doctora Pedreschi, doctor Meneses, doctor Lobos y doctor Pastenes. Nos adjudicamos un fondo de investigación estratégica en sequía para poder fortalecer nuestra plataforma de Smart Breeding para poder seleccionar rápidamente o acelerar el proceso de selección de nuestro programa de mejora, aunando esfuerzos y las capacidades de nuestro plan de investigadores que convocamos en este proyecto muy entretenido a través de análisis fisiológico proximal distal y con técnicas ómicas. Y finalmente agradecer al equipo, al financiamiento, obviamente aquí yo quiero resaltar al gobierno regional, que nos ha apoyado desde los inicios, obviamente Fondos y Financia, y a nuestros colaboradores nacionales y también internacionales. Ahí, muchas gracias, Marely. Excelente, Paula, muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestros panelistas y ahora vamos a dar paso al doctor Francisco Mesa, investigador del Centro de Cambio Climático Global de la Universidad Católica, y les recuerdo a todos que pueden comenzar a colocar sus preguntas y consultas para hacerlas al final de todas las presentaciones. Adelante, Francisco. Hola, hola, ¿me estás escuchando, Marley? Perfectamente. Ya, hay un duende que está interfiriendo con mi conexión de internet, así que les pido disculpas si es que me pierden en algún momento, ¿de acuerdo? Bueno, Así gracias. vamos a compartir mi pantalla, y veamos si es que ustedes pueden ver mi presentación, ¿sí? Sí, se ve perfectamente, gracias. Muchas gracias. Ok. Mira, quiero contarles un poquito en qué estamos. Yo agradezco mucho la presentación de la doctora Gallardo. Lo hizo estupendamente bien en términos de plantear un escenario. Efectivamente, el tema de seguridad alimentaria o el tema del cambio climático y sus múltiples impactos es algo que nos ocupa y que es muy grande y muy complejo, porque involucra nuestra seguridad e involucra también modos de vida. No solamente la provisión de alimentos, sino que detrás de eso hay probablemente negocios, oportunidades de desarrollo y toda una cascada de mecanismos por los cuales vamos afectando a la sociedad. Entonces voy a hacer algo provocador con ustedes también, y les voy a ofrecer la perspectiva de un agrónomo para estas cosas. Y la perspectiva de un agrónomo que, a pesar de que tiene una
formación biológica en esta Sociedad Chilena de Biología de Plantas, me declaro un poco más ingeniero que biólogo, o un ingeniero de sistemas biológicos, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas que uno se hace para esto, que tienen que ver con adaptación, tienen que ver con refinar ciertos números, y tienen que ver con vías óptimas de solución. La presentación de Laura, y que recoge lo que es el panel de cambio climático en su reporte del IPCC sobre la degradación de la Tierra. Voy a saltarme estas láminas. Aquí está el famoso diagrama de los riesgos críticos, ¿verdad? Que ustedes están apreciando, donde vemos temas de escasez de agua y degradación de la tierra por la vía de aridización, la erosión de los suelos, la pérdida de vegetación, los incendios forestales, la pérdida de rendimiento. Son números que nos alertan, son números y datos que de alguna manera nos movilizan muchísimo, pero que no necesariamente aquello que representa una estimación global tiene un buen correlato con la realidad local. Entonces mi trabajo tiene que ver con adaptación al cambio climático en el sistema de seguridad alimentaria, fundamentalmente la provisión de alimentos en la agricultura, y tiene que ver también de alguna manera con refinar ciertos números. Es cierto que un 70% del agua se utiliza en agricultura, y uno encuentra ese número como escandalosamente alto. Pero la pregunta que también viene asociada a eso es, ¿cuánto efectivamente es lo que uno podría ganar en eficiencia, o hasta qué punto tú puedes reducir ese consumo? O sea, el hecho de que la evapotranspiración y la fotosíntesis estén íntimamente ligadas. De alguna manera, la moneda de cambio de tener alimento es agua que está siendo movilizada. Pregunta entonces, desde la perspectiva de un ingeniero, es ¿cuánto más podemos hacer para que esto sea sumamente eficaz? ¿Lo podemos reducir en un 20%? ¿Lo podemos reducir en un 50%? ¿Cuáles son las estrategias, cuáles son los mecanismos por los cuales podemos hacer este tipo de cosas? Es cierto que la agricultura a nivel global puede representar un 20 o un 30% de las emisiones, pero cuando vemos la realidad de Chile, nos vamos a encontrar con un número que es más bien cercano al 11%. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para... perdieron mi presentación, ¿cierto? Sí. Así es. ¿Ahora sí? ¿Volvió? No aún. No aún, ya. Ah. No tengo cómo mejorarlo. Yo la estoy viendo. Déjame ver si vuelvo a estar con ustedes y vuelvo a la opción de compartir. Start now. Ya, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Entonces, la pregunta que nos hacemos con respecto a la agricultura es si representa un 10 o un 11% con respecto a las emisiones, ¿cuáles son las estrategias o de qué manera podemos efectivamente contribuir a la mitigación ahora del cambio climático por algunas acciones estratégicas, ¿verdad? Y eso es un poco lo que nosotros hacemos por la vía de modelación, por la vía de simulación, por la vía de optimización. Para nosotros, los escenarios de cambio climático que nos entrega el IPCC representan una realidad, un escenario de climas futuros. Las preguntas que nos hacemos tienen que ver entonces con ¿dónde están aquellos nuevos nichos? Efectivamente, la fruticultura o la agricultura se mueve hacia el sur, pero es que es un refugio, de alguna manera, de seguridad hídrica y un refugio climático en el cual tú podrías potencialmente reposicionar los cultivos. Este es un paper clásico de Lee Hanna que tiene que ver con el mundo del vino y cómo emergen nuevas zonas productivas hacia el norte de Europa, el norte de Estados Unidos o hacia el sur de Chile. Y de alguna manera, con modelos de nicho, uno puede también pensar en qué es lo que podría pasar con otras especies emblemáticas, por ejemplo, aquellas que están relacionadas con un amplio desarrollo como el nogal y el cerezo, desde la perspectiva de
dónde podríamos encontrar aquellos nuevos escenarios. ¿Cómo hacemos esto? Por la vía de modelación matemática, por la vía de caracterizar índices que tengan correlación con la adaptabilidad varietal en distintos espacios, y es un trabajo bastante complejo en el cual maximizamos la probabilidad de observar este tipo de especies en escenarios de cambio climático. ¿Qué más hacemos? Bueno, tratamos de entregar la mejor información posible. Este es un trabajo mancomunado de más de una docena de centros de investigación, coordinado por el CR2 y el Centro de Cambio Global, que a mí me tocó liderar, y que tiene que ver con generar atlas de riesgos de cambio climático. Y lo que hicimos en el caso de agricultura fue tratar de predecir los rendimientos futuros en función, nuevamente, de modelación biomatemática de los posibles impactos del cambio climático. Sigo entonces mostrándole escenarios futuros y cómo, por ejemplo, uno podría trabajar en términos de dónde y cuáles serían los rendimientos observables para el caso de algunos cultivos en el futuro. Escucho en ruido ambiente, ¿me están queriendo decir algo, no? No, adelante. Ya, continúo. Más cosas que nosotros hacemos es tratar de buscar las formas óptimas de adaptación, adaptaciones que pueden ser de carácter incremental, sistémica, transformacional, y de alguna manera vamos probando por la vía de este tipo de herramientas que tienen que ver con una mejor comprensión de la biología, de la ecología y de cómo se articulan en sistemas que integran variables ambientales, ir probando cuáles son las mejores opciones para seguir desarrollando o optimizar la agricultura del futuro. Entonces, en un ejemplo de esto, uno puede hacer experimentos que yo llamo, o que se llaman en la literatura, in silico. Tenemos los experimentos in vivo, in vitro. In silico es en el fondo aprovechando que hay procesadores, que hay núcleos, que uno puede hacer computación paralela y que de alguna manera va a ir probando futuras respuestas y futuras estrategias, y de alguna manera optar a caracterizar, por ejemplo, curvas de respuesta que sean verdaderas superficies, y como ustedes ven esta bella curva en que en el eje de las X tiene fechas de siembra distintas posibles frente a escenarios de cambio climático, dosis de fertilizante en uno de los ejes también horizontales. Ustedes tienen una superficie de respuesta que tiene la belleza de ser cóncava, y cuando las superficies tienen esa propiedad, entonces uno puede encontrar máximos óptimos y de alguna manera responder a la pregunta de cómo debiésemos hacer la adaptación de una manera un poquito más informada, de una manera un poquito más cuantitativa. Uno puede encontrar las vías de adaptación en función de distintos escenarios de cambio climático. Allá abajo, en el eje de las X, es una cosa muy conceptual de niveles incrementales de cambio climático. BL es el baseline, lo actual, CC1 es un cambio climático, si ustedes quieren, suavecito, hasta un CC5 que podría ser a lo mejor equivalente a un escenario RCP 8.5 hacia el 2100. Entonces, ¿cuáles son los elementos de decisión y cómo ellos cambian? Y de alguna manera, ¿cuáles son las lecciones que uno puede obtener? Uno lo logra por la vía de este trabajo de una ingeniería, de una modelación y de una optimización de los sistemas. Laura hablaba de estrategias de mitigación. Chile efectivamente se declaró carbono neutral, planteó ciertas preguntas acerca de la verosimilitud de nuestras capacidades de captura. Efectivamente, hay 60 millones de toneladas que decimos que Chile tiene en su cuenta corriente anualmente, y la estrategia de mitigación es desviar la curva de las emisiones para que haga un match con la curva de captura. Entonces la pregunta es, ¿qué hace cada sector? El sector energía, por ejemplo, evaluará los efectos de hidrógeno verde, electromovilidad, transformaciones en su matriz energética, mayor presencia de renovables, y el sector de agricultura, una tesis que recientemente generamos, buscó también cuáles son sus mejores estrategias, y este es un trabajo que desarrollamos con análisis multicriterio, un multicriterio que tenga, por una parte, costo. Es una realidad que uno no puede
desatender que las cosas tienen que ser costo eficientes, cuál es su potencial de mitigación y cuáles son otras variables, en este caso, por ejemplo, cuál sería el efecto en empleo. Buscamos un proceso de optimización de la combinatoria de estas distintas dimensiones y evaluamos distintas estrategias de mitigación. Cambios en la dieta de los animales, biodigestores para purines porcinos, uso eficiente de fertilizantes, aplicación de enmienda orgánica, etc. Hay una batería de estrategias porque descansar en una sola nos parece totalmente inapropiado. Y lo que uno puede construir con este tipo de análisis es curvas de abatimiento que sean efectivamente costo eficientes para el sector y de alguna manera ir probando estas estrategias. Entonces, ¿cuáles son aquellas que generan ahorros, pero a lo mejor tienen un potencial de mitigación no tan alto? ¿Cuáles serían las más eficaces desde la perspectiva del objetivo de alcanzar la carbono neutralidad? De alguna manera, si la agricultura representa un 10, un 11% de las emisiones totales, el efecto que ella hace sobre el potencial de captura no es tan grande, pero está llamada a hacer una contribución, porque de alguna manera ningún sector puede restarse del desafío de la carbono neutralidad, y a lo mejor la estrategia que tiene que venir por el ámbito de agricultura y forestal es una dual, que no solamente vea el potencial de reducción de las emisiones, sino que maximice las capturas. Hay todo un tema pendiente en suelos. ¿Cuál es el verdadero potencial de nuestros suelos de almacenar carbono? Ustedes saben que la capacidad de los suelos de capturar carbono es limitada, se satura. Entonces, ¿cuán lejos estamos de esa saturación? ¿Podemos efectivamente alcanzar niveles óptimos por distintas estrategias que tengan un propósito de capturar carbono? Ese es el tipo de preguntas o el tipo de interrogantes que hacemos desde una ciencia ingeniería para el tema de la adaptación. Así que ese es mi barrido por los temas y dispuesto a conversar y comentar un poquito más adelante en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la interesante charla desde el punto de vista de la ingeniería en agronomía, que es muy importante para esto. Y para continuar con nuestro programa, damos paso a la siguiente panelista, la doctora Carla Cordero, investigadora del INIA Quilamab. Adelante, Carla, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Espero que también se me escuche porque también mi conexión de internet está medio inestable, pero vamos a intentar que funcione. ¿Se escucha, verdad? Sí, se escucha. Ah, ya. Yo dije, ya partí mal, no me escuchan ni siquiera. Bueno, vamos a ver, aquí me avisa si se ve la presentación. Sí se ve, pero aún no está en modo de presentación. Un poco lenta. Ahí sí, ahí sí. Aún no, pero ahí sí, ahora sí, adelante. Ya, gracias. Me avisan si es que no está viéndose. Bueno, en el caso mío es un poquito más localizado. Mi trabajo, ¿cierto? En el programa Arroz de INIA, nosotros sí tenemos un fuerte componente con el tema del cambio climático, ya que el arroz es uno de los cultivos que más se afecta con el cambio climático por el hecho de ser uno de los mayores emisores de metano y óxido nitroso, que son altos gases de alto impacto digamos, en el calentamiento global, el efecto invernadero. Entonces nosotros, nuestro lema del programa en el fondo es: el arroz del futuro debe ser diversificado, sustentable y climáticamente inteligente. Algunos puntos importantes de considerar es que el arroz es muy importante a nivel mundial, sobre todo para la población pobre del mundo. Tenemos que el 90% del arroz producido en el mundo es producido y consumido en Asia, justamente donde se concentra la mitad de la población mundial, entre China e India, que son los principales productores y consumidores. Un punto importante a destacar es que solo del 100% que se produce de arroz en el mundo, solo el 5% se comercia, y eso hace que sea un mercado muy frágil y vulnerable, como lo hemos visto tanto en las crisis de estallido social que tuvimos en el país, como también en la pandemia del COVID. Entonces, ven la presentación, ¿verdad? ¿Está corriendo? Sí, sin problemas. ¿O no? Ya estar segura.
Entonces, esto que sea tan poquito lo que se comercia es muy crítico y hace que sea un mercado. Perdimos tu audio. Ya que pocos países exportan y esos que exportan pueden tener problemas, no vamos a hacer de autobús. Entonces, es importante, a ver, no me deja aquí apagarla. Te perdimos, Carla. Estás con el micrófono en silencio. Sí, ahora sí, voy a intentar nuevamente, disculpen, es que también el don Francisco, ¿cierto? El colega dijo que tenía un par de duendes ahí, yo tengo un par de duendes que se acaban de instalar en mi conexión. Son 2 duendes pequeños, reales, entonces estoy tratando de que se salgan para que no se me inestabilice tanto la señal. Bueno, ¿pueden oírme? Sí, te escuchamos ahora. Y tu presentación, solo que no está buscando la diapositiva. Sí, voy a volver acá. Pucha, pido disculpas porque sé que es poco el tiempo. Bueno, entonces les decía, no sé si alcanzaron a escuchar, pero de los géneros oriza solo hay dos grandes tipos comestibles, que son la oriza glabérrima y la oriza sativa, y la oriza glabérrima solo se consume y el resto obviamente en el mundo entero, que es lo que nosotros comemos, y estos dos, hay dos grandes tipos, que es el índica y el japónica, y esto es importante porque el índica es el que predomina en el mundo, y el japónica es solo un nicho, y es el único, y es el arroz que nosotros producimos en Chile, que es bastante de nicho. ¿Por qué es importante? Porque en el mundo el arroz japónico ha tenido una explosión de crecimiento y de demanda, ya que es el arroz que se utiliza para la comida japonesa y para el sushi. Entonces se ha pagado siempre un mayor precio por ese arroz, por lo tanto tiene una expectativa de mercado muy grande. Ahora, el arroz en Chile es 100% japónica de climas templados, es decir, temperate japónica. Entonces es el arroz más austral del mundo y eso le confiere características únicas, que en términos de productividad estamos libres de enfermedades y plagas, y eso lo hace muy sustentable, con una baja carga química, lo cual lo hace muy apetecible para los mercados también internacionales que pagan la sustentabilidad. Producimos 27.000 hectáreas, un mercado pequeño, y comemos nosotros muy poco arroz, 9,5 kilos per cápita, comparados con el promedio mundial, que son 58 kilos promedio, pero a pesar de lo poco que comemos, ni siquiera alcanzamos a producir lo que comemos. Entonces dependemos un 50 o un 60% del abastecimiento a través de importaciones desde Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces eso también nos coloca en una situación vulnerable climáticamente, todos los temas de seguridad alimentaria. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en la agricultura ante el cambio climático? Tenemos este aumento de la población, tenemos los cambios extremos en el clima, ¿cierto? Por el cambio climático, una estrechez de germoplasma, la cual hemos estado, ¿cierto? Nosotros los mejoradores genéticos, haciendo una deploración, digamos, de la base genética en pos de tener cultivos que sean homogéneos, estables y altamente intensivos, lo cual nos hace también caer en una vulnerabilidad ante estos cambios climáticos. Y también está la presión del mercado de la gente que quiere consumir productos de mayor sustentabilidad con el medio ambiente, y también obviamente que tenemos que producir más con menos, porque estamos con una crisis hídrica, tenemos crisis, digamos, también de costos de los productos, entonces ahí hay todo un tema con la sustentabilidad. En el tema del arroz, el alto uso de agua es problemático, muy problemático. A nivel mundial se usa mucha agua, porque como el arroz es una planta semiacuática, la sobrevive. Entonces es el herbicida más barato por eternidades, y ahora obviamente ya no es el más barato. Por lo tanto, como hemos visto en las noticias y bien decían en la introducción, la crisis climática que tenemos en Chile, sobre todo hídrica, es un tema, y no estamos nosotros por temperatura no nos hemos podido desplazar más al sur, pero sí estamos en el límite sur, ahí en la región de Ñubles, donde más al sur se puede dar el arroz, y de hecho el arroz más austral del mundo
con una base genética de tolerancia al frío de las más altas del mundo. Entonces, ¿qué ha hecho INEA frente a esto? Al parecer, sí, se cayó de nuevo Carla. Sí, sí, eso estoy viendo, que parece que se cayó nuevamente. Vamos a ver si vuelve para que terminemos su presentación. Parece que tiene problemas de internet. ¿Alguien tiene comunicación directa con ella, Claudia? Sí, yo la puedo contactar, pero me imagino que ya debe estar... Esperemos unos minutos a ver si puede retornar. Me volví a caer, ya. Carla, ¿sabes que quizás apaga tu video? Porque quizás eso te ayude un poco si es que tienes problemas de internet. Sí. Adelante de nuevo, por favor. Voy a... Ya, chuta, disculpa. Entonces quedé, bueno, nuestro programa de mejoramiento genético. Ahí ven y escuchan o no. Sí, ambas cosas. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, sí, escuchamos y vemos. Adelante, por favor. En nuestro programa de mejoramiento genético tenemos este ciclo nosotros convencional, ¿ya? Programa de mejoramiento en donde nos demoramos obviamente mucho en producir una variedad ya que trabajamos bajo un esquema genético convencional y obviamente generamos diversidad utilizando también los universitarios ahí para hacer la diversidad necesaria, ¿cierto?, para el cambio climático, para lo que necesitamos, plantas con más tolerancia al estrés hídricos, climáticos, de temperatura, y ahí vemos cómo tenemos los cruzamientos que se hacen de manera artificial. Tenemos siempre una cartera nueva de variedades, entre ellas tenemos ya la primera variedad de exportación, la cual es más de ciclo más corto, tenemos variedades más precoces que también requieren de menor agua, la primera variedad de arroz negro, esta variedad que necesitamos que sea más pesada para entrar a mercados diferenciadores, pero también que utilice menos agua. El principal desafío que tenemos es la tolerancia al frío en Chile, que es lo que necesitamos aumentar para poder ir quitando los niveles de agua también, lo cual cuando hay frío aumentan los niveles de esterilidad. Entonces cuando vemos lo que ha pasado durante las últimas de temperaturas bajas, digamos 1 o 3 veces cada 10 años, en donde también las precipitaciones se han ido corriendo desde el invierno hacia la primavera, lo cual complica también el establecimiento del cultivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar cultivares adaptados a la producción y a los sistemas locales. Aquí vemos cómo el año 2010, con diferentes épocas de siembra, nos dimos el trabajo, ¿cierto?, de hacer todo este análisis. Tuvimos unas pérdidas enormes en el año después del terremoto, el año 2009-2010, en donde vimos niveles históricos de hasta 100% de pérdida, en donde se perdió la mitad de la producción nacional o más de la mitad, y eso fue una hecatombe muy grande, y eso debido también al tema del cambio climático. Los rendimientos obviamente bajaron y ahí hubo una crisis grande interna. Ahora este año también tuvimos un evento climático en donde en las zonas productoras Linares, Parral y San Carlos tuvimos eventos de frío en pleno verano, en donde la planta está susceptible a estas temperaturas y en donde vemos que cayó un granizo, una lluvia que afectó en la etapa más susceptible. Aquí vemos una imagen de cómo quedaron los cultivos dañados por el granizo,
en donde hay pérdida obviamente de productividad, y todo esto a producto y consecuencia de todo lo que hemos estado viendo, de los extremos de las temperaturas, producto del cambio climático. Nosotros como país tenemos una ventana de siembra muy corta, y entonces aquí hacemos experimentos todos los años, en donde aquí con la flecha les estoy indicando en donde nosotros ponemos diferentes épocas de siembra, y vemos que si los productores alcanzan a sembrar temprano una fecha adecuada, pueden escapar. Tuvimos un problema tremendo en la etapa de cosecha, que son históricos durante el inicio del otoño, en donde eso afectó la calidad del grano, y eso implicó a la industria volver a importar otra cantidad considerable de grano, lo cual encarece el producto a los consumidores y también disminuye su presencia. En términos de recurso hídrico, hemos hecho mucha investigación por muchos años en el programa, y obviamente nosotros, como somos el arroz más austral del mundo, necesitamos un alto contenido de agua porque utilizamos el agua como un buffer térmico, aparte de controlador de maleza. Entonces eso ha sido una problemática muy grande porque no podíamos encontrar genotipos que se adaptaran y no se esterilizaran sin esta protección del agua. Entonces empezamos se me quedó pegado, a buscar otras alternativas, y ahí empezamos con la línea de el SRI, que es el System of Rice Intensification, en donde hay un cambio de metodología productiva, en donde reducimos el uso de insumos externos, cambiando el manejo completo de las plantas. Y eso hace que podamos regar el arroz y hacer una reducción importante de gases de efecto invernadero. Esto fue descubierto por un monje francés hace mucho tiempo, y lo que hace en el fondo es que produce plantas como las que tiene esta señora en la mano, que bajo el sistema convencional tienen un bajo desarrollo radicular y bajo macollaje, a una planta de un alto sistema radicular con un alto porcentaje de macollaje, lo cual hace una planta vigorosa y hace que enfrente de mejor forma el embate del cambio climático. Entonces comenzamos con estos ensayos aquí en Chile, con diferentes metodologías y visitas de varios expertos internacionales, y vimos cómo se pudo adaptar, y tuvimos unos resultados bastante promisorios, donde pudimos producir casi lo mismo que los sistemas convencionales, que están en verde, con el sistema SRI, que está en naranja, en donde pudimos con un tercio del agua casi llegar a la misma productividad que los sistemas convencionales, que ocupan una salvajidad de agua. Entonces aquí vemos cómo el arroz es capaz de, en esta foto ustedes lo pueden ver, en el de Parral, en donde el agua, como los suelos son gredosos, se retiene abajo, y como la planta no necesariamente necesita la inundación, es capaz de adaptarse en los diferentes estadios, ¿cierto?, fisiológicos, y capaz de cosechar y llegar a madurez. Hemos logrado llegar con algunas variedades hasta casi igualar los sistemas, las productividades con 9 toneladas, utilizando un cuarto, o sea, casi un 40 o un 30% del agua que se utiliza con los sistemas convencionales. También hemos estado trabajando en la búsqueda de líneas con estrés y sin estrés. Aquí en este caso usamos 286 líneas elite japónicas del programa, en donde las estresamos 2 años por frío y por agua, en donde tuvimos aquí algunas selecciones en donde en ambos años un set de plantas se comportaron bien, y ese sería como nuestro arroz del futuro, nuestro arroz que vemos aquí en seco, en la parte más austral. Vemos que algunas líneas se adaptan, otras no, y esas que se adaptan las seleccionamos como las primeras candidatas a variedades de arroces sin inundación para Chile, que es decir, de alta eficiencia en el uso del agua. Esto tenemos también destacado este trabajo en la Universidad de Cornell, en la red internacional del SRI, y ante la necesidad, ¿cierto?, que tenemos en el sector de producir con menos agua, de tener una alta soberanía alimentaria, reducir la vulnerabilidad del sector ante el cambio climático, producir sustentable y tener una alta competitividad en el rubro, es que hemos estado trabajando en esta solución, que es el desarrollo de un sistema de producción climáticamente inteligente de arroz, que combina este sistema de manejo de uso eficiente del agua, ¿cierto?, el SRI, con las nuevas variedades de arroz de menor uso de agua. Y tenemos en este momento proyectos en ejecución ligados a esto, un FIC Maule con el apoyo de Tucapel para la transferencia de este arroz en la región de Maule. Tenemos también un proyecto Fontagro Internacional, el cual estamos liderando en conjunto con Panamá, Argentina, universidades argentinas y Venezuela, donde también participa el IICA y el FLAD. Y también tenemos otro proyecto, FIA, en donde en la región del Ñuble también estamos usando y adaptando este método de producción en las parcelas de productores, en donde hacemos un uso eficiente del recurso hídrico a través de esta cosa climáticamente inteligente. También tenemos un proyecto en competitividad, que es desarrollar la primera variedad de arroz negro chileno, que también tiene todo un tema de acumulación de antocianos y saludable para el organismo, y que también eso hace
si lo regamos, mayor acumulación de antocianos. Entonces, para producir snacks saludables para la población como una alternativa de diversificación y competitividad del cultivo, y ahí estamos con Carosi para poder desarrollar todos estos snacks. Este año, con este shock grande que tuvimos de lluvia y de fuertes eventos climáticos, tuvimos alguna baja, digamos, en el tema de algunos ensayos de riego por la alta probabilidad de estrés, digamos, por temperaturas, pero aún así hay líneas que se lograron comportar bien y lograron rendir a pesar del estrés grande que pasamos en el verano, sin agua, hasta 88 quintales por hectárea, 8 toneladas. Esto, aquí hay algunas imágenes donde llevamos algunos, a pesar de la pandemia, pudimos llevar a algunos productores, algunos asesores, alguna gente ligada al rubro a que viera nuestros ensayos en terreno. Aquí están los del arroz negro con los técnicos de Carosi, que este arroz negro también es muy importante en el tema de salud, para producir snacks para los chicos saludables, y obviamente todo porque hay un mercado que es ecológicamente amigable y que en el mundo paga más por este arroz. Y ojalá también Chile también lo pague. Nosotros como país estamos muy fáciles de poder entrar en este sello que hay de sustentabilidad para los arroz a nivel internacional, en donde estos estándares de sustentabilidad en Chile son muy fáciles de, digamos, cumplir y poder obviamente darle este valor agregado. Así que estamos trabajando porque este arroz más austral del mundo tenga un sello chileno y aprovechar nuestra condición de país para poder promocionarlo, promoverlo como el arroz, ¿cierto?, más austral del mundo, un arroz japónico de nicho de alta calidad, con una baja carga química, porque no tenemos peste ni enfermedades, y más encima por la condición de suelo que tenemos, no tenemos presencia de metales pesados, y al irrigarlo menor cantidad de metales pesados tenemos, y eso es una muy buena señal. Tenemos aquí el equipo de trabajo, las disciplinas, con los colegas del ICA, y ahí tengo todos mis datos de contacto, y obviamente tienen la presentación a su disposición, las redes sociales, y el arroz es el alimento del futuro, es lo que nosotros promovemos. Ahí tenemos ese trabajo que tratamos de hacer. Hasta ahí llega mi presentación, y disculpen por los inconvenientes de redes. Bien, Carla, muchas gracias. Sí, estamos un poquito pasados de tiempo por las interrupciones, pero bueno, cosas que pasan cuando se trabaja online. Y finalmente vamos a dar paso a la presentación del doctor Andrés Zurita, investigador de Línea Intihuasi. Adelante, Andrés, y bienvenido a nuestra mesa redonda. Buenos días, casi. Todavía nos quedan algunos minutos. Quiero ver si se puede ver la presentación. Sí, se ve, Perfecto. pero no está en forma de presentación aún. Ahí estamos la presentación. Sí, Ya, sí, bueno. perfecto, adelante. Espero no estén muy cansados. Yo voy a tratar de ir rápido, puesto que no hemos ido demorando un poco más. En primer lugar, agradecer a Claudia Stange y a la sociedad por esta invitación. Dado que en realidad nosotros hemos estado trabajando en cosas vinculadas al cambio climático desde hace un buen tiempo, y eso es lo que les voy comentando. Principalmente los quiero asustar, porque puesto que ya hemos escuchado, gracias a la presentación de la doctora Laura Gallardo, todos los impactos que han habido y vamos a seguir teniendo. Hay unas láminas que me gusta siempre citar, que son las del riesgo hídrico en Chile. Esto es lo que está ocurriendo el día de hoy, en donde se consideran los aspectos de calidad, de cantidad, y también los aspectos normativos relacionados al agua. Y ustedes pueden ver ahí cuáles son los riesgos, desde extremadamente altos hasta bajos, en las distintas regiones del país. Y este es el escenario que se plantea al año 2030, o sea, un poquito más allá. Y lo muy interesante es que justamente las áreas que están más densamente pobladas y que son hoy potencias, digamos, frutícolas y productoras de alimentos, van a estar sufriendo riesgos hídricos desde extremadamente altos hasta muy altos, y esto, digamos, se va a ir moviendo incluso hasta la región de la Araucanía o más al sur, lo cual va a implicar un montón de desafíos. Esto, además, sumado a lo que estamos viviendo. Esta es una foto del día de ayer que apareció en la plataforma antártica.cl, las olas de calor que van a ser cada vez más frecuentes. Por lo tanto, el escenario acá es muy complejo para todo lo que implica la vida de nuestras queridas plantas y nuestros queridos cultivos, dado que ellos tienen que, con la nobleza que los caracteriza, soportar todas estas condiciones.
muchas de ellas dadas por agentes bióticos que en la agricultura al menos se controlan con el uso de pesticidas, herbicidas, etc. También otras amenazas de tipo antropogénico, como se mencionaba, metales pesados, CO2, partículas, etc. Pero principalmente amenazas de tipo climático. Y ahí es donde aparece el ozono que nos mencionaba Laura previamente, las temperaturas extremas, la sequía, etcétera, que todas influyen y modifican la demanda ambiental que incide sobre el uso que la planta puede hacer del agua. Y para esto es fundamental todo lo que está ocurriendo bajo la superficie, o sea, a nivel de las raíces, que es lo que nos ha estado interesando desde hace un buen tiempo, dado que la raíz es el órgano principal por donde la planta está absorbiendo agua y por supuesto también el suministro de nutrientes. Y desde el punto de vista del ambiente donde están creciendo estas raíces, nosotros tenemos varias amenazas que están dadas por las características del suelo: déficit nutricional, salinidad, baja diversidad microbiana y en algunos casos el pH, que modifica la dinámica de los nutrientes en el suelo. Y en ese sentido nosotros hace un buen tiempo, varios años, no los quiero contar, comenzamos a mirar y preguntarnos, bueno, ¿dónde podemos encontrar diversidad que esté más adaptada, que naturalmente haya sido llevada a soportar situaciones más extremas? Y comenzamos un programa de desarrollo de genotipos radiculares, pero orientado a las vides, dada su importancia, y además porque el desarrollo de un cultivar genera, digamos, un proceso un poco más largo, y la versatilidad de tener un portainjertos te permite usarlo en distintos tipos de cultivos, ya sea cultivos orientados a la uva de mesa o a la producción de vino o incluso a la producción de pisco en nuestra región. Y nosotros comenzamos este proyecto haciendo una colecta amplia desde Arica hasta Choapa. Ahí están todos esos puntos en donde pudimos encontrar plantas voluntarias, plantas abandonadas, plantas antiguas, las cuales fueron colectadas, multiplicadas y también genotipificadas, perdón. Comenzamos a evaluarlas en terreno en el Centro Experimental de Vicuña de Inia, y luego fuimos seleccionando algunos de estos genotipos como portainjertos. También generamos un banco de germoplasma del norte. De estos genotipos que fueron seleccionados, nosotros utilizamos varios de ellos que están listados en este diagrama, comparándolos con una planta injertada sobre sí mismo como control y un portainjerto comercial tolerante a la sequía. Esto utilizando dos variedades de vides viníferas que tienen un comportamiento contrastante en términos del comportamiento hídrico contrastante, una que es más conservadora, que se le llama tipo isohídrico, y otras que son más optimistas, que vendría a ser el tipo anisohídrico, Syrah, esta última, y Cabernet Sauvignon, la más conservadora. Y ustedes pueden ver en el gráfico del lado como en 2 temporadas ya se comienza a ver el impacto de, por cierto, la reducción al 30% de la disponibilidad hídrica ambiental, digamos, la demanda ambiental, y el comportamiento de estos distintos portainjertos. Acá tenemos Cabernet Sauvignon, y al lado tenemos Syrah primera temporada y Syrah segunda temporada. Estos son experimentos de maceta al aire libre, digamos, ¿ya? En la zona de Coquimbo. Lo cual, lo que fue muy interesante es que al medir el crecimiento subterráneo radicular, podemos ver que siempre se destacó un portainjerto sobre los demás, que fue justamente R32 en ambas variedades, ¿ya? Y a este portainjerto lo hemos ido estudiando más a fondo. De hecho, esta lámina la pusimos un poco para que se enganchara la gente del lado de la genética. Hicimos un análisis diferencial de expresión en los genes, lo fuimos agrupando por tejido, digamos, Cabernet Sauvignon versus Syrah, vimos los genes específicos en hoja, y por cierto, genes específicos de raíces, en donde nos llamó mucho la atención de manera importante cómo se incrementaba el número de genes diferenciales. Obviamente hicimos análisis de ontología, esto ya está publicado, pero quiero llamar su atención en que, en general,
Los genes inducidos por cadena de unión no tenían agrupamientos significativos, pero cuando nosotros nos íbamos ya sea a los genes comunes y a los genes inducidos por Syrah, que era la variedad anisohídrica, tipo anisohídrica, encontramos una cantidad muy interesante de procesos y de genes que se estaban incrementando. No voy a entrar en detalle, pero hay uno de ellos que nos pareció súper interesante, puesto que estaba relacionado con un proceso conocido como ferroptosis, del que se conoce muy poco, y en general se podría decir que esto estaría siendo inducido principalmente por una variedad, por la parte aérea, lo cual es muy interesante en términos de la comunicación que se produce entre la parte aérea y la parte subterránea. Por cierto, estos no nos hemos quedado ahí, hemos estado haciendo experimentos en Vicuña, este es el sitio experimental Vicuña, y aquí ustedes pueden ver la sombra que proyecta un tratamiento control versus la sombra que proyectan estas plantas al disminuir el 50% de la provisión hídrica. Lo otro interesante es que al ir contrastando estos portainjertos con variedades, en este caso pisqueras, obviamente entre ellas hay diferencias varietales, pero al comparar nuestro portainjerto con otros portainjertos comerciales pudimos ver que había una mayor absorción de nutrientes en el caso del nitrógeno, del fósforo, del calcio y del magnesio, lo cual también le otorga algunas habilidades complementarias de tipo funcional. Otra de las líneas que se siguió también fue la tolerancia a la sal en algunos híbridos cuya madre, por así decirlo, era la variedad Ramsey, que corresponde a un portainjerto americano proveniente de Vitis champini, y nosotros quisimos obtener o aumentar la tolerancia versus la madre, y para ello hicimos un cruzamiento polinización abierta, digamos. Dejamos la polinización abierta y fuimos seleccionando en medios selectivos con 75 milimolar de cloruro de sodio los individuos más tolerantes, que nos permitieron ir seleccionando algunas líneas que posteriormente pasaron a otra selección en invernadero, y finalmente terminamos con algunos candidatos que queremos evaluar. Una de las terceras partes de este programa fue también implementar el uso de genes y transformación de plantas. Esto se hizo en colaboración con el grupo de Humberto Prieto. En este gráfico ustedes pueden ver cómo se incrementó hasta 100 milimolar de cloruro de sodio durante 30 días en plantas, y pueden ver en este gráfico después de este tratamiento cómo en algunas de las líneas la recuperación fue mucho más intensa, y en algunas fue realmente importante la recuperación después de haber estado sufriendo un estrés salino muy fuerte en comparación con las plantas control. Y bueno, en este caso se usó una pirofosfatasa vacuolar que nos cedió Roberto Gaxiola, gentilmente, y también logramos aumentar la tolerancia. En este caso, el fondo genético era una vid de mesa. Finalmente, otra de las áreas que nos ha interesado explorar durante este tiempo es el uso de cultivos que sean más tolerantes. En este sentido, hemos estado usando un modelo que se ha hecho muy conocido tras el Año Internacional de la Quinoa, y en donde Chile presenta ventajas muy importantes, puesto que presenta dos tipos principales de ecotipos: el ecotipo salares, que comparte con el sur de Bolivia y el norte de Argentina, pero acá existe un ecotipo que se denomina costero de zonas bajas, que es exclusivo de Chile. ¿Cuál es la ventaja de este ecotipo? Es que los materiales ahí presentes son mejor adaptables para latitudes mayores, por así decirlo. Por lo tanto, puede ser usado en la mayor parte de los países del mundo, puesto que hay un problema de sensibilidad por parte de los materiales que provienen de Perú y Bolivia, principalmente. De hecho, este fue el genoma que se secuenció recientemente. El de acá es un genotipo del Maule, para ser más específico. Y nosotros generamos una colección que hemos estado estudiando de distintas maneras. Se hizo una tesis ahí en colaboración con los colegas de la Universidad Andrés Bello, Claudio Meneses, y la tesis fue de Verónica Arena.
Y también recientemente hemos estado explorando otras colaboraciones con colegas de Jülich y de la Universidad de Aachen en Alemania, que nos han permitido caracterizar en profundidad estas colecciones, principalmente en cuanto al contenido de saponina. Se han detectado nuevas saponinas en estas líneas, y también hemos empezado un trabajo incipiente en lo que es estudios de asociación amplia, principalmente orientados a la época de floración y también al rendimiento. Esto está en desarrollo y todavía no hay datos publicados. Y finalmente se ha avanzado gracias a este financiamiento en secuenciación, digamos, masiva, y a través de un método que se denomina long read sequencing. Por lo tanto, vamos a tener mucho material para poder seguir trabajando y apoyar el programa de mejoramiento que se está realizando en línea. Eso es por mi parte. Agradecer a los equipos de la parte de Vides, y también, por supuesto, a la gente del programa de mejoramiento de quinoa, al doctor Cristian Alfaro, Dalma Castillo, de INEA, y las colaboraciones con la Universidad Andrés Bello y el equipo alemán. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por tu presentación. Bueno, ahora damos paso a las preguntas que van a estar dirigidas a todos los panelistas y algunas en particular. Por acá tengo una pregunta para Paula. La estoy buscando en el chat, así que me parece mucho que es de José Esteves. Efectivamente, aquí la tengo. José Esteve para Paula: muy linda charla. ¿Qué se sabe del intercambio entre el portainjerto y la parte aérea? ¿Hay transportes de RNA mensajeros, microRNA, RNA, proteínas? Es una pregunta muy amplia. ¿Cuál de todos estos son los que pueden influir mayoritariamente en el fitness del portainjerto? ¿Están estudiando el flujo de información entre las dos partes? ¿Cómo hacer para que el portainjerto pueda maximizar la influencia en la parte aérea? Hermoso tema. Así que yo creo que ahí van a tener que intercambiar entre ustedes dos para que puedan ir respondiendo las preguntas. Adelante, Paula. Gracias, Marily. Hola, José. Gracias por tu pregunta. La verdad es que sí a todo lo que tú dices. Hay muchas señales que viajan y que se han estudiado que hacen esta relación portainjerto-variedad entre ambas especies. Hay señales hidráulicas, hay señales hormonales, las reservas también, en general la parte aérea también cumplen un rol súper importante e interesante. Y para no alargar mucho más, pero podemos conversar después, estamos trabajando junto con Claudio Meneses, estudiando microRNAs en esta interacción, y también señales hidráulicas y hormonales, que son súper claves en la respuesta que vemos en la parte aérea. Ahora, ¿cuál predomina? Eso todo depende un poco del grupo donde tú quieras mirar. El grupo, hay algunos que son más de hidráulica y dicen que las señales hidráulicas son las que gatillan la primera señal, digamos. Pero ahí es muy entretenido el tema y es muy amplio además. Pero estamos tratando de abarcar y conocer esas señales. Así que sí, después podemos, si quieres, conversar un poquito más. Gracias, José. Gracias José por la pregunta, y a ti, Paula, por la respuesta. También tengo otra pregunta de José, pero ahora es para Carla. Muy lindo tema, yo también lo encontré muy entretenido, me gusta mucho el tema del cultivo del arroz. Y José pregunta a Carla si están pensando hacer edición génica en arroz para acelerar el mejoramiento. Sí, de hecho, ahí me faltó poner el proyecto de edición génica. Tenemos un proyecto de edición génica que estamos trabajando ahí en INEA Quilamapu. Es un proyecto núcleo que lo está financiando el propio INEA con las platas fiscales, digamos, de la subsecretaría, en donde estamos trabajando tanto el arroz como la papa. En el caso del arroz, la idea es promover el gen. Hay un gen que está relacionado con el macollamiento de las plantas. Entonces, como bajo este sistema SRI lo que necesitamos son plantas más vigorosas y con más capacidad de macollaje,
Estamos tratando de evitar justamente esa zona para poder tener plantas más resilientes. Eso. Gracias, Carla. Claudia, ¿tienes una pregunta? Sí, muchas gracias. Estuvieron muy interesantes todas las presentaciones y que también se abordan de distintos ángulos, ¿no? Y quería preguntarle a Francisco, porque dentro de la lista que nombraste sobre estrategias de mitigación, estaban temas de cambios de fertilizaciones, temas, temas de ganadería, instrumentales, agronómicos, pero más que nada tecnológicos. ¿Qué motivo hay para no incluir ahí, por ejemplo, el reemplazo de plantas que sean más tolerantes a estas condiciones? O sea, el aporte de lo que puede hacer la genética vegetal, que hemos estado viendo quizás con Carla, por ejemplo, para reemplazar a aquellas que usan mucha agua o que no son tolerantes a esas condiciones de cambio climático. Ahí me escuchas, ¿cierto? Ya, bueno, estupenda pregunta, por supuesto, Claudia. Hay una cosa media práctica, si tú quieres, en términos de lo que tú te refieres de las estrategias que evaluamos tenían que ver más con mitigación, con reducción de carbono, pero tu pregunta es válida también a los temas de adaptación. ¿Por qué no colocar efectivamente mejoras genéticas, particularmente en uso de fertilizantes, y ahí se va a conectar con mitigación o con la reducción de uso de agua? Y yo creo que lo que nos pasó en ese minuto es que abordamos un portfolio de cosas sobre los cuales tuviésemos mucho más evidencia de la función respuesta en términos cuantitativos. Eso no obsta de que tú puedas incorporarlo en una fase posterior, ¿ah? Y que tú puedas decir, en la medida que tú tengas efectivamente la evidencia suficiente de cuál es el efecto cuantitativo de estas mejoras genéticas, en que tú puedas incorporarlo, porque tú puedes hacer precisamente el mismo análisis, de cuál es el costo-beneficio que tiene, por ejemplo, un programa de mejoramiento, cuáles son los impactos asociados ambientales, ¿verdad? Y tú puedes incorporarla dentro del portfolio. Y de hecho, es una de las cosas que uno debería hacer constantemente. Creo que este es un proceso en el cual tú vas haciendo revisiones de tus estrategias conforme nuevas alternativas se van incorporando y tienes de alguna manera los mismos resultados o resultados comparativos tal que los puedas meter en este marco metodológico de toma de decisión. ¿Cómo podemos hacer para incluirlo? Porque la verdad es que todo también, si se lee eso, Trabajemos. Claro, trabajemos en eso, que de ahí se dirigen las políticas públicas. Si tú dejas algo fuera que te aporta, no se pone lucas, no se pone esfuerzo, no se ve. Hay una cosa, súper buena pregunta en realidad, porque hay una cosa media delicada, que es que uno necesita no como forzar las cosas, es decir, vamos a trabajar con un programa y como que lo vamos a inflar en esta perspectiva. Tiene que ser como una cosa bien transparente y bien honesta. Y de alguna manera lo que necesitamos hacer es quizá seleccionar conjuntamente, por ejemplo, un trabajo mancomunado que podemos hacer, es decir, cuáles son las formas más promisorias, independiente que la estemos trabajando, independiente que esto no quiere decir que uno no vaya a destinar dinero de ciencia a este tipo de cosas, porque no es eso. Lo que tú tienes que decir es cuáles son las tecnologías que están ready, ¿no es cierto? Y cuáles de alguna manera tú puedes optimizar en este proceso de toma de decisiones. Así que yo creo que podremos hacer un screening de cuáles están en la frontera, cuáles son las documentaciones en términos de las métricas que te estaba diciendo, ambientales, desde la perspectiva de costo, etc. Y los podríamos incorporar perfectamente. Bueno, gracias. Gracias, Francisco. Bien, continuemos. Carla levantó la mano, así que te damos a ti la palabra. Es que justamente en lo que planteaba Claudia con Francisco, tenemos nosotros hace poco la instalación de una cámara bioclimática que vendría como a ayudar a justamente a ese punto,
Esta cámara bioclimática que se ganó a través de un proyecto, digamos, con dineros del gobierno regional en Ñuble, se instaló, es una cámara muy grande en donde están simulando ciertos escenarios del cambio climático bastante extremos, para poder poner una serie de especies vegetales que nosotros mismos vamos creando, no solamente cultivares ya sean de cereales, sino que también frutales, berries, en donde nosotros vamos a ir viendo cómo las plantas van a ir, las que tenemos, digamos, ahora ready, como decía Francisco, y algunas promisorias, que como las que tengo yo, que yo creo que son mis candidatas para uso de baja agua, y ver cómo esas plantas se pueden comportar bajo estos escenarios, que ya están definidos todos los parámetros para estos escenarios, como el RC 85 o algo así, y esa quizás es la información que se debería cruzar con estos modelamientos que hace Francisco, y ver obviamente cuál sería como el futuro agroecológico de estas plantas, digamos, en qué situación podrían ser, de acuerdo a los modelos predictivos de temperatura, en dónde podrían ser su ubicación de aquí, hacer una prospección de dónde podrían llegar ciertas especies a qué lugares del país. Gané visita al tiro, saco boleto para ir a visitar esta unidad. Gracias. Yo tengo una pregunta que en realidad me la puede responder cualquiera de los panelistas, pero en principio me gustaría hacérsela a Andrés, sobre todo por el tema de la quinoa, que yo lo encuentro muy interesante. Una de las propuestas que hace el IPCC siempre es buscar la forma de disminuir en la medida de las posibilidades sin afectar la alimentación de la sociedad, disminuir esta agricultura extensiva e intensiva y abordar más, en donde se pueda y como se pueda, a la agricultura un poco más regional, un poco más asociativa con los pequeños productores, y que lo que se consuma sea precisamente lo que se cultive en las regiones. Y es algo que también mencionó Laura en su charla. Y la quinoa es un cultivo que tiene esas características, es un cultivo que ha aumentado su consumo, ya se conoce más, pero yo creo que hay muchas más cosas que se pueden hacer, sobre todo por la cantidad de nutrientes que tiene la quinoa. ¿Están trabajando ustedes algún tipo de proyecto? Me imagino que con esos vides que son más locales también podrían hacer algo así, algún tipo de proyecto agroecológico donde se puedan incorporar estas especies que se mejoran en los programas más científicos a lo que es el cultivo de pequeños agricultores, asociaciones agrícolas. Gracias por la pregunta. Mira, sí a todo, no. En general se están haciendo varias cosas porque hay que resolver varios problemas productivos. En general, la especie se adapta súper bien, es súper plástica. Ustedes vieron el mapa en este caso el ecotipo tierras bajas llega hasta, o se adapta perfectamente hasta el Aysén. Se han encontrado ahí plantas, Chiloé, etc. Y ahí hay desafíos productivos. ¿Por qué? Porque tanto para una agricultura que sea como más extensiva o intensiva, como quiera llamarlo, eh, y poder incorporar este cultivo dentro de una rotación, por ejemplo, trigo, maíz, quinoa, papa, etc. Ahí hay varios problemas productivos que resolver en cuanto a la competencia con las malezas. Esa es una cuestión muy fuerte. Y lo segundo es que nosotros hace poco terminamos un proyecto con una empresa grande en donde se abordaron los tres tipos de producción, digamos. Una producción súper intensiva, mecanizada, digamos, agricultura de precisión, etcétera, una agricultura intensiva pero más tradicional, y una agricultura a nivel orgánico. Y en las tres, digamos, ahí fuimos identificando las fortalezas de los materiales y el desempeño, pero en general esta especie te da para distintas escalas productivas. Obviamente, cuando la queremos incorporar en una rotación, ahí los desafíos son más grandes, porque el control de malezas tú no lo puedes hacer, por así decirlo, manual y mecánico. Necesita una maquinaria que es muy sofisticada, que está presente en Chile, pero es sofisticada, por lo tanto se reduce un poco el espectro de aplicación. En todo caso, yo creo que usando tecnologías como, por ejemplo, la lesión génica, nosotros podríamos buscar la forma de tener plantas que fueran resistentes a algún compuesto sintético que nos pudiera ayudar al control de la maleza, y puede que
a la gente le parezca quizás un poco horroroso, o les choque eso de estar modificando genéticamente o hacer un tipo de intervención génica para poder, por ejemplo, utilizar insumos químicos, o insumos agroquímicos, pero cuando tienes que, por ejemplo, controlar malezas en 100 hectáreas, eso no se puede hacer de otra manera. Es muy complejo. Y si queremos tener una intensificación sustentable, tenemos que buscar combinación de técnicas, porque también recordarles que el control mecánico de las malezas, en este caso, se hace con tractor y con máquina. Entonces, digamos que ahí está quemando un montón de CO2, entonces ahí hay que combinar cosas. Y como bien decía Francisco por ahí, no hay una solución única, el granero solitario no tiene tantas balas de plata como para solucionar muchos de los problemas a nivel de campo, por lo tanto ahí hay que ir combinando técnicas culturales, algunos productos que sean menos dañinos para el medio ambiente, por supuesto, para poder tener una agricultura sustentable y productos inocuos, que es lo que la gente quiere. Y locales, por supuesto. Eso. Solo quería agregar algo más, y en estas asociaciones de cultivos, cuando hacen estos ensayos de más agroecológicos, no se están aplicando, por ejemplo, algunas plantas medicinales, incluso algunas plantas nativas que sirven para contrarrestar algunas plagas en asociaciones. Yo sé que eso es para cultivos un poco más pequeños, pero quizás, por ejemplo, en el caso de arroz, con lo que hacen Carla con su grupo de mejoramiento y los pequeños productores de la zona del Retiro, de Tucapel, por ahí donde se hace más agricultura, quizás han probado algo de eso, porque además uno de los problemas que tiene el arroz es la gran cantidad de emisión de metano que tiene, y eso es algo que hay que controlar. Ahí De pueden hecho, responder los dos. sí, de hecho te iba a comentar que nosotros ya estamos desarrollando la maquinaria a nivel local, porque justamente nosotros ya hemos investigado bastante sobre el tema del SRI, y uno de los puntos, el SRI, de esta metodología, es que uno baja la densidad de siembra y hace un cultivo de arroz hilerado. Nunca se había hecho, siempre se hace con siembra, digamos, aérea y al voleo. Y esto significa transformar el cultivo completamente, y ante lo súper costoso que son las máquinas, justamente las que usan Andrés, ¿cierto? Ahí con la empresa que estuvo en ese proyecto, son máquinas de agricultura de precisión que las traen de Europa a un costo, pero ahora con esto de la pandemia elevadísimo, nosotros nos vimos en la necesidad de mandar a hacerla de nivel local, hacer la copia feliz del Edén, importar solo las partes que eran más cruciales, y hemos logrado, fíjate, a niveles en escalas, digamos, ya productivas, ocupar estos elementos traccionados por tractor. Hemos tenido que usar ahí toda la inventiva local, y ya han funcionado, y fíjate que yo creo que somos capaces de poder hacer un cultivo. Nosotros de hecho también hemos puesto la quinoa. Uno de nuestros digamos, objetivos era meter la quinoa en rotación con el arroz. ¿Por qué? Porque la quinoa también va en venta a la arrocera. Entonces era como para hacer diversidad en un cultivo que ha sido históricamente en monocultivo. El arroz siempre ha ido arroz sobre arroz, y por eso están sobreexplotados los suelos. Entonces no tienen con qué meterlo en rotación. Entonces la quinoa ya la pusimos, contra todo pronóstico todo el mundo decía, no, la quinoa no va a funcionar porque es suelo pesado, se va a negar, qué sé yo. Y nosotros resulta que estos ecotipos que hablaba Andrés son tan adaptados a la zona, y sobre todo en la zona cauquena, ahí tienen un trabajo importante el programa de mejoramiento de quinoa, y pusimos 10 ecotipos y hay 2 o 3 que se comportan espectacular. Entonces también sirve para la diversificación de los productores. ¿Qué pasa si un año viene frío, se les muere el arroz? La mitad la pueden tener con quinoa, pero siempre y cuando el arroz sea irrigado. Entonces, para que sea irrigado necesitamos todos estos otros implementos. Así que yo creo que vamos por buen camino. Hay que hacer alianzas nomás para poder obviamente ir todos en la misma dirección, porque esto a veces de trabajar tan aislado, el tema del proyectismo, ¿cierto? Que tenemos que todos competir contra todos, de repente hace que no trabajemos tan en conjunto como deberíamos para avanzar más rápido, porque ahora necesitamos rapidez. Eso. Andrés. Sí, para agregar a lo que está comentando Carles, lo que preguntaste, existen productos, digamos, que están certificados para la agricultura orgánica que son derivados de plantas. Ahora,
esa es una línea completa que se podría también levantar, que es plantas nativas, por ejemplo, que tengan alguna actividad biocida, que entiendo que hay algunos grupos trabajando en eso, pero digamos que ya existe la tendencia a reemplazar los pesticidas sintéticos por moléculas que provienen directamente de plantas. ¿Ya? Y lo segundo que mencionaba Carla, y no puedo dejarlo pasar, porque la Juan Dote, que es el tema del financiamiento. Creo que es un tema súper fuerte y lamentablemente nos ha hecho, por un lado, competir entre nosotros, que en realidad la competencia puede ser buena o mala, pero digamos, creo que hay algo más virtuoso que es la colaboración. Y lo segundo, que por ahí anda dando vuelta, ayer lo vi también, es la cantidad de tiempo que los investigadores tienen que meterle para poder conseguir financiamiento. Entonces, como al final termináis usando la mayor parte de tu tiempo, o una buena parte de tu tiempo, para conseguir financiamiento, en vez de estar usando esa energía en la investigación. Eso quería decir. Gracias. Muy bien tu preámbulo. Tengo por ahí una pregunta para Paula, pero ya que mencionaste este tema, justamente queríamos abordar la pregunta relacionada sobre qué cambios institucionales o a nivel de política de Estado ustedes creen, sobre todo por algo que mencionó Carla, la premura que tenemos en dar soluciones conjuntas, soluciones colaborativas, porque evidentemente, y también lo mencionó Francisco varias veces, la solución no es única. Tenemos que dar soluciones colaborativas de diferentes puntos de vista. ¿Qué cambios institucionales o a nivel estatal o políticas de Estado o regionales ustedes creen que serían importantes proponer desde la ciencia a la solución de estos problemas, pero quizás a nivel regional, pero que ayude también a nivel nacional? Y voy a hacer un anexo a esto, estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés, el tiempo que tenemos que ocupar para poder conseguir financiamiento y la competencia, porque además es la exigencia de que tienes que conseguir financiamiento, tienes que publicar, y además la mayoría de los que somos investigadores también somos académicos docentes, también el tiempo que tenemos que ocupar para hacer clases. Yo creo que eso es parte de las políticas colaborativas que tienen que hacer. Así que me gustaría que mencionaran desde su perspectiva qué piensan respecto de estos cambios que tienen que ser urgentes para poder darle soluciones inmediatas a la problemática del cambio climático. Carla levantó la mano. Adelante, Sí, Carla. es que justo yo me tengo que retirar, lamentablemente tengo una emergencia de familia. Entonces quería comentarles que yo estuve trabajando también hace poquito en un grupo del Nodo Tecnológico, la Mesa 7, que era de cambio climático, en donde tuvimos que hacer una misión conjunto con las universidades, los organismos públicos y toda la gente. La idea era convocar hasta a la ciudadanía civil, pero bueno, no llegó nadie a la ciudadanía civil ni la industria, pero llegamos diferentes institutos, y sobre eso estuvimos viendo cómo nosotros podemos hacer un cambio político, cómo armamos estas plataformas de colaboración, porque en el fondo el punto es la competencia. El sistema que tenemos hoy en día es demasiado competitivo y no favorece la colaboración, porque a nadie premian por la colaboración. Es decir, aquí hay un sistema en donde se debe premiar la colaboración. Se deben hacer proyectos que se basen con requisitos de colaboración y que cada uno tenga el mismo peso, no solo el primero y el último, sino que todos tengamos el mismo peso para poder dejar de competir en este infierno de proyectismo, porque realmente se torna un infierno. Entonces, estas líneas sobre todo son de largo plazo, a pesar de lo largo que nosotros tenemos, digamos, que hacer estos procesos de repente de mejoramiento son largos. Hoy en día tenemos las herramientas de edición génica, tenemos muchas herramientas para cortar los tiempos, pero ¿qué es lo que pasa? Que al final nos dan un financiamiento de 3 años, 2 años, 1 año, y estamos así, escribiendo sobre uno, escribiendo sobre otro, y al final estamos todos, yo digo, como circo pobre, estamos ahí cortando los boletos, la cuerda floja y domando al león. Entonces al final está muy empobrecido el sistema. Entonces yo creo que ahí, bueno, hay que armar un tema ahí de levantar esta mesa de cambio climático, este comité de personas que sea organizado de todos los centros, digamos, en este caso las universidades que están en la parte de ciencia más básica, los institutos como el nuestro que están haciendo su aporte desde la ciencia más aplicada, y todos los organismos intermediarios, en donde vayamos, nos unamos, digamos, hagamos una mesa, pero que sea representativa del tema, y se hable en el Estado directamente para que se pronuncien con concursos, específicamente un dinero destinado a la colaboración
para no repetir. Hay muchas universidades y centros que estamos haciendo el mismo trabajo y ¿dónde uno puede encontrar esa información? La información está muy oculta. Entonces necesitamos transparentar la información y, digamos, incentivar la colaboración bajo concursos especiales, digamos, de colaboración, digamos, donde se exija que hayan por lo menos 5 instituciones trabajando en el área, en distintas áreas, que ayuden a un fin común. Eso, y ahora me voy, le agradezco mucho por la invitación. Gracias, Carla, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, para seguir el orden en la que levantaron la mano, le corresponde a Andrés. Gracias, Marely. Gracias, Carla, también. Bueno, en mi opinión, esta es una opinión personal, pero que hemos debatido con algunas personas en algunos lugares, creo que para lograr un cambio de paradigma, que sería pasar de la competitividad o de la hipercompetitividad y del cortoplacismo, porque sabemos que, no sé, el concurso este que mencionaba, por ejemplo, Paula, dura 18 meses. ¿Cuánto puede incidir un programa de 18 meses? Mucho, pero resulta que estamos hablando de desafíos que son de largo aliento. Entonces ahí creo que es súper importante relevar ante problemas que son tan graves y tan transversales, deberíamos relevar, perdón, reflotar, digamos, los bienes públicos y asumir tareas que ya son más complejas, con enfoques completamente distintos, basados en la colaboración, por supuesto, pero también basados en otros componentes que son súper necesarios. En este caso, yo creo que el componente de equidad siempre ha estado medio perdido entre medio en el mundo científico, y creo que esa es una farra de talento, porque considero que, bueno, ahí nuestros colegas tienen mucho que decir. Y lo segundo, que a mí, digamos, me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo creo que todos los que están en Santiago ya lo saben, la investigación está fuertemente centralizada y los problemas no están en Santiago. Bueno, ahora sí les van a llegar algunos problemas, dado el cambio climático, pero los problemas normalmente están en las zonas productivas, y eso no ocurre en Santiago, salvo algunas excepciones. Por lo tanto, yo creo que esos tres componentes tienen que ser, digamos, reforzados. Y una forma, creo yo, sería, por ejemplo, establecer un instituto de investigación que esté relacionado con temas de cambio climático, así, que aborde las distintas aristas, pero que tenga ese fin, digamos, común, y que genere bienes comunes, porque al final nosotros podríamos estar en la carrera de tratar de generar bienes que sean apropiables, que lo pueda hacer una industria, etcétera, pero a esta altura yo creo que tenemos que salvarnos todos y no que se salven unos pocos. Por lo tanto, creo que ese puede ser un camino. Gracias. Gracias, Andrés. Seguimos en el orden. Paula. Gracias, Marely. Bueno, coincido obviamente con Andrés en este tema y en otros también. Y desde mi mirada regional, yo creo que esto debería partir quizá un poco más arriba en plantearlo como política de Estado y que no sea influenciado por el cambio de gobierno indistintamente de color político, porque esto dura 4 años y llegan con nuevas ideas. Hay cosas que deben ser política de Estado transversales y que se mantengan. El otro, voy a un punteo muy rápido, pero el otro también, que también lo mencionó Carla, y es importante, un financiamiento que sea a largo plazo para temas que son a largo plazo. Mejoramiento genético o los cambios que hemos visto ahora con el cambio climático, aumento de temperaturas en invierno, disminución en la acumulación de horas frío, eventos de granizo y lluvia en pleno verano. Tuvimos casi 40 milímetros aquí en la región el 30 de enero del año pasado, con granizo incluido. Tenemos que reaccionar muy rápido, y claro, junto con la colaboración, pero pensando también en proyectos a largo plazo. Y lo otro también, que el centralismo ya tiene que dar un paso al costado, y la territorialidad es importante. Hacemos ciencia desde región, para la región, pero también para Chile, y tenemos que tener una mirada, cuando uno postula algún proyecto, esa mirada centralista ya, bueno, sinceramente nos ha perjudicado a varios que trabajamos en región, así es mi opinión y mi experiencia. Entonces hacemos ciencia de región con propósitos regionales, y eso también debe ser tomado en cuenta a la hora de establecer financiamiento, instrumentos y políticas públicas.
Eso, gracias. O sea, antes de darle la palabra a Francisco, quizás crear fondos regionales para los problemas regionales y a través de un gran proyecto que, como dice Andrés, podría ser perfectamente un centro del cambio climático, pero enfocado en la agricultura, se podría establecer un fondo nacional a largo plazo que agrupe todos estos proyectos de mejoramiento y toda esta investigación que nos va a permitir ir decidiendo sobre todo cómo y hacia dónde tienen que dirigirse los cultivos, porque el cambio climático está, muchos de los efectos son irreversibles, pero a la población chilena y la agricultura tiene que continuar porque tenemos que alimentarnos nosotros, pero además tenemos que exportar para poder mantener nuestra alimentación. Y con eso le doy paso a Francisco. Adelante, Francisco. Yo voy a ser altamente impopular porque yo tengo todas las de perder, porque soy de la Católica, soy de Santiago, soy hombre, todo pésimo, ¿ya? Entonces, en defensa de los que vamos pésimo aquí, déjame decir lo siguiente. No nos pongamos restricciones a priori. Yo creo que eso es un error. Cuando decimos, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, limitamos la colaboración, y eso es una complejidad. Es cierto que hay problemas que son de carácter regional, es cierto que hay problemas que tienen que ver con urgencias distintas territoriales y que uno los puede focalizar, pero también hay problemas estructurales que uno los ve desde otra óptica. Así que me parece que hagamos una cosa que tenga full colaboración, ¿m? Y que tenga de alguna forma la mayor posibilidad de encuentro. Yo veo con mucho entusiasmo esta mesa. Déjame decirte que la conversación resultó ser más atractiva que las presentaciones que fueron muy buenas, ¿eh? Y porque salen cosas muy interesantes. Vi en la presentación de Pablo, Andrés, que sé yo, de Carla, gérmenes de colaboración que son mucho más fuertes de los que estábamos acostumbrados, o sea, listados de investigadores y de temas institucionales que eran muy buenos. Así que hagamos una política que favorezca la colaboración lo más posible. Me parece que tenemos que hacer mucha más fuerza en comunicar la relevancia de tener un centro de investigación o varios centros de investigación. Pues si le soplamos esta cuestión al CR2 va a decir, nosotros lo hacemos, pero no es verdad. No es que lo tengan que hacer ellos. Al revés, tienen que generar nuevos centros que hagan temas de investigación en esta complejidad que tiene que ver con agricultura y seguridad alimentaria. ¿Ah? Y yo creo que hay un canal. Yo ofrezco eso. Censuraron. Lo ¿Me último se censuraron, escuchó. No, lo último no se escuchó, Francisco, se perdió. Sí, Nos quedamos en lo que estabas ofreciendo. Tú Yo estás creo- haciendo una oferta muy interesante. sí, agricultura y sostenibilidad agroalimentaria. Y Claro, le no, es ofrecemos algo. que me censuraron, lo dejé como en suspenso. No, yo ofrezco, como estoy en el consejo de asesores para sustentabilidad del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ciencia, yo voy a llevar esta inquietud desde la perspectiva de la necesidad de empujarlo, ojalá con un diseño que maximice la colaboración, ojalá que no solo pasen a Corfo, ojalá que sea una cuestión muy enfocada en bienes públicos y que de alguna manera, ojalá percole y que permita, en el fondo, muchos pequeños nodos donde se aborden los temas regionales. Eso, si ustedes me ayudan un poquito, podemos redactar un caso y plantearlo como una necesidad dentro de las recomendaciones futuras para estos ministerios. Eso. Uy, me cuelgo y agradezco al tiro tu ofrecimiento, me sumo si necesitas a alguien y así ponemos a la Sociedad de Biología Vegetal como apoyador en esta iniciativa. Sí, a mí me gustaría agregar algo más, porque obviamente, como todos los que conocen mi tema de investigación saben que yo trabajo en temas antárticos, pero yo creo que la colaboración tendría que ir un poquito más allá de esto, porque Francisco mencionó el CR2 y lo que hace es una investigación muy interesante, pero no tenemos que olvidar que para tomar decisiones respecto a la agricultura tenemos que tener en cuenta esa investigación básica que nos permite hacer proyecciones, y hoy día hay equipos
de meteorólogos que ven cambios climáticos, pero desde el punto de vista de los efectos, por ejemplo, que produce lo que está ocurriendo hoy en la Antártica sobre el clima de Chile y sobre cómo esto va a ir modificando, que yo creo que es importante considerar. Quizás Sin duda. al crear un centro de esto deberían tener asesores que vengan de otros centros de investigaciones que se dediquen a hacer investigaciones, porque hoy día, por ejemplo, que han colocado varios sensores climáticos en todo Chile, incluida la Antártica, y hoy día hay una respuesta, hay un grupo de esa página que citó Andrés, de antártica.cl, que se puede predecir incluso lo que va a pasar en los próximos días cuando ha ocurrido un evento extraordinario en el clima de la Antártica. Entonces, eso es un poco dejarlo, o sea, no dejarlo de la mano por el hecho de que crear un centro o varios centros, como dice Francisco, con esta mirada debería también hacerse asesorar por otros centros que hacen una investigación que puede ser un poquito más básica, o como mencionó Laura en su charla, ella se dedica a estudiar la atmósfera, pero lo que ella está viendo en la atmósfera repercute en lo que nosotros vamos a obtener de nuestros cultivos y en la agricultura. Así que Sí. sería súper buena iniciativa e instancia promover este tipo de colaboración, y efectivamente, si son a largo plazo, que se concentren en resolver esos problemas y se disminuye un poco esta competencia. Así que pensemos más en la solución pero sí, tienen que haber cambios de política de Estado y de políticas de ciencia también, porque lamentablemente si no tenemos el currículum, si no publicamos, no tenemos proyectos, y a eso definitivamente nos lleva a competir entre nosotros y no a colaborar más. ¿Tú querías decir algo, Francisco? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo del CR2 es una talla, porque yo tengo una historia de larga amistad con la Laura, y no, yo considero que lo que se hace ahí y en muchos otros centros, existe el CRIAM, existe los centros de gestión de desastres naturales, existen centros basales que están haciendo, existen núcleos milenios, o sea, hay un ecosistema en el cual tú tienes que interactuar. Hacerlo a puerta cerrada sería otro despropósito más, porque al final de cuentas es un interés creado de un grupo que se colude para hacer cosas. Pues eso funciona en las empresas también, nos acusarían de sinvergüenza de todas maneras. Entonces la idea es hacerlo de la manera más abierta, pero reconociendo que este objeto de estudio, que es biológico, que es agronómico, que es económico, que es ingenieril, es de una complejidad y de una necesidad tal, ¿no es cierto? Porque se compromete la seguridad y el bienestar de las personas, que requiere una cosa un poquito más potente de lo que estamos teniendo. Eso es todo. Gracias. Anita, por favor. Yo agradezco a los panelistas, muy interesante charla, y sobre todo la discusión que se ha generado, y colgándome del ofrecimiento de Francisco, me parece súper bien ir con esta conversación. Claudia, veo que está anotando ahí, que se puede llegar con algo escrito, un fundamento, algo como asesores al Ministerio de Ciencia o Agricultura, pero ahí quiero hacer un alcance porque estamos en cambio de gobierno, entonces tenemos que considerar el nuevo escenario político y también debemos incorporarlo. Entonces tenemos que hacer contacto con los nuevos integrantes en estas áreas sectoriales para que nos apoyen en esta iniciativa. Eso es lo que quería incorporar. Gracias, Anita. Antes de darle la palabra a Andrés, hay un comentario de Camila Barría que menciona: buenas tardes, dice, ¿y qué tal la colaboración internacional? Yo me imagino que es obvio, necesitamos la colaboración internacional, pero no sé si alguno de los panelistas quiere profundizar en esto. ¿Tú, Andrés? Sí, o sea, voy a aprovechar a comentar lo que dijo Anita, y después puedo comentar algo bueno, de la experiencia que nos ha tocado con distintos colegas. Mira, yo concuerdo completamente contigo, y de hecho creo que eso es necesario, que se levante, por así decirlo, una posición, una especie de acuerdo, una declaración de principios de la sociedad respecto a las necesidades y los desafíos que tenemos como grupo, como sociedad, en temas de soberanía alimentaria, cambio climático, en fin. Todo el rato lo apoyo así fervientemente. Lo que sí yo quiero, por así transmitir, por así decirlo, transmitir un poco de que el gobierno entrante tiene una sensibilidad bastante buena y alta
con los temas de investigación. Ustedes han visto, y por la prensa se han enterado, cuáles son las personas que están, digamos, involucradas probablemente en los futuros equipos, y además comentarles que por atrás de esto hay un montón de gente que ha trabajado en distintos temas, y uno de ellos es, por supuesto, CTCI, los temas de CTCI, y se han discutido con largueza muchas de estas cosas. Por lo tanto, yo creo que hay un terreno súper fértil para poder interactuar y proponer estas cosas que, como les comentaba, algunas de ellas ya se han discutido. De hecho, hay montones de otras cosas que no han salido en esta discusión, pero por ejemplo, la precariedad del mundo científico académico, digamos, precariedad, me estoy hablando los boleteos, qué sé yo, los tesistas, un montón de cosas que la institucionalidad en este minuto no está pudiendo responder. Y respecto a lo segundo, por supuesto que la colaboración internacional bueno, se va dando naturalmente, pero siempre ha sido un pilar muy importante para que nosotros podamos ir avanzando acorde a los tiempos, porque bueno, con la cantidad de presupuesto que está asignado a la ciencia y tecnología, si nosotros nos quedáramos solamente con lo que podemos hacer acá adentro, probablemente estaríamos un poco o bastante más atrás. En ese sentido, ponte tú el proyecto con la quinoa que tenemos con los alemanes, o ahora también vamos a hacer un Frontagro con varios países de Sudamérica. Nos ha permitido ganar, por ejemplo, en todo lo que es secuenciación masiva de una colección completa, que eso prácticamente la luca para hacerlo en Chile es medio difícil de conseguir. Y también todo lo que viene después, todo el machacado de los datos, de los servidores. O sea, yo para poder tener esos datos alojados en Chile, no sé, pues, ¿de a dónde? ¿Con qué luca? En el fondo no hay una infraestructura de soporte. Y eso, digamos, los países que pueden o que invierten mucho más que nosotros en ciencia, tienen esas plataformas disponibles, por lo tanto, las colaboraciones internacionales siempre son fundamentales. Eso no. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera argumentar? Paula, adelante. Ahora sí, algo también que es muy importante, que es la base de todo esto, es aumentar el financiamiento a la ciencia. Y también que sea público, pero también sea privado. Hay iniciativa, o el mundo privado está, no lo voy a generalizar, pero sí hay asociaciones de exportadores o algo así que me ha tocado conversar con ellos, que están muy interesados en financiar ciencia. Y eso es un paso que también es importante que lo den, que no sea solo financiado por el Estado, sino que los privados también puedan aportar, desde la inserción de doctores en el mundo privado, etcétera, o financiar proyectos más particulares, ya iniciativas, consorcios y eso también se debería potenciar. Pero el financiamiento del Estado es en base también, Andrés lo mencionó, la precariedad, las boletas, caso particular de los centros regionales que no tenemos financiamiento, tenemos un financiamiento muy limitado. Nosotros como CEAP, se los digo, tenemos un año de vida nomás, así que el otro año puede que no estemos acá. Entonces eso también es complejo a la hora de pensar y en proyectar. Así que el financiamiento tiene que ser algo estructural, y por eso yo les hablaba también de políticas de Estado en ciencia. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que igual hemos abordado como la temática que nos traía hoy día. Hemos hablado de las propuestas que podemos hacer a nivel regional, nacional, de las dificultades que tenemos, y además lo más interesante fue la cantidad de resultados y de trabajo que nos han mostrado los 4 panelistas que asistieron a nuestra mesa redonda. No sé si Claudia quiere hacer algún otro comentario antes que vayamos cerrando esta mesa redonda. Bueno, más que nada, agradecer nuevamente. Yo creo que fue muy, muy valiosa la participación de todos, mirando desde todas las perspectivas de todo el quehacer diferente, ¿no? Partiendo de la mañana con Laura Gallardo,
y todos los que han participado, y también agradecer a los asistentes porque han podido generar una rica conversación, una rica discusión. Yo creo que tenemos un buen material para que podamos desde esta mesa redonda generar un cambio. Yo creo que podemos tomar el ofrecimiento de Francisco, que tiene estos roles importantes en los ministerios de Agricultura y de Ciencia y Tecnología, para que podamos formalizar esa carta con los temas. Yo tomé apunte, como dijo alguien por ahí, para que esa carta tenga esas palabras claves y podamos entonces hacer llegar a nombre de la Sociedad de Biología Vegetal nuestras peticiones